Hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por sus vidas. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes que nos acompañan, hermanos de la iglesia y amigos que nos acompañan a escuchar de la palabra del Señor. Hoy estamos conmemorando un día muy especial que quizá para muchos nos ha costado el comprender. Muchos quizá no han comprendido el gran amor que Dios mostró entregando a su Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros. Quizá muchos allá afuera ignoran esto o lo ven como una simple fantasía. Hoy en la mañana salí y vi muchos negocios abiertos, más que en otros días. Me sorprendió todo esto. Dije, bueno, si esto no traen en sus mentes que era un día muy importante, un día de guardar, un día para el Señor, dedicado al Señor, para agradecerle, para honrarle, glorificarle por el gran sacrificio que Él hizo por nosotros, recordando realmente que por Él fuimos salvos, y aún así no dedicamos este día a Dios, sino lo dedicamos al mundo. Dice la palabra de Dios: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes lo más importante, tu alma? Cristo realmente vino a rescatar lo que era importante para Dios, y es el alma, que el alma no se perdiera. Ya nos lo comentó un poco el hermano Luis. Sin embargo, hoy vamos a dar inicio a esa gran enseñanza que, a pesar de que Cristo colgado en ese madero todavía nos mostraba la enseñanza y haciendo la voluntad de Dios. Y hoy quiero compartir una reflexión con ustedes que como introducción nos va a servir para entender y comprender un poco más el significado de este día. ¿Por qué conmemoramos nosotros como cristianos este día? Y lo hacemos de una manera muy especial. Hoy pongan mucha atención. Voy a compartir esta reflexión para dar una entrada como una analogía. Esta reflexión dice así: hace varios años, un tren que atravesaba los extensos despoblados de Estados Unidos fue el escenario de un acontecimiento terrible. El fenómeno o el fogonero de un tren había abierto la puerta del horno para echar más carbón, y al mismo instante entró aire por la chimenea, arrojando una gran llama de fuego en el rostro de aquel hombre, que, loco del dolor, abandonó su puesto. Sin cerrar aquella puerta como debía, salió huyendo, lo que llevó a las llamas a prender en fuego el depósito del carbón. Esa poderosa máquina marchaba a gran velocidad y nadie podía ocuparse del control de la misma. Los viajeros que se encontraban en aquel tren eran víctimas del miedo y del terror viendo su trágico fin. De repente, un hombre llamado José Cien, maquinista del tren, avanzó entre las llamas hasta llegar a la puerta del horno. Con un supremo esfuerzo logró cerrar aquella puerta del horno, la cual se encontraba incandescente, y logrando parar el tren. Cuando volvió a salir, atravesó aquel mar de fuego. Su cuerpo se encontraba envuelto en llamas, y sin demora se precipitó al depósito de agua para mitigar su dolor. Las personas que lo sacaron al momento, pero el cuerpo de aquel héroe se encontraba ya sin vida, víctima de las terribles quemaduras. El tren ya había parado y aquellos 700 pasajeros se habían congregado alrededor del cuerpo sin vida de su Salvador, mostrando en sus rostros el profundo agradecimiento que sentían en ese instante por José, aquel que les había salvado la vida. A diferencia del maquinista, Jesús ya sabía que venía a la tierra. Él estaba consciente de su padecimiento. Sería rechazado, maltratado, humillado y crucificado por amor a la humanidad. Y aún así, sin escatimar su vida, se hizo hombre, y aún pudiendo salvarse
decidió entregar su vida por todos nosotros. Si Jesús, siendo Dios, fue capaz de dar su propia vida para salvarnos, nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Él? La Biblia dice a través del apóstol Pablo, en su carta que envió a Tito, en el 2 capítulo del versículo 1 al 14, dice: porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios, como iglesia, nos ve como ese pueblo, hermanos. Pero la pregunta que yo me hacía en la mañana es: ¿cómo estamos viviendo actualmente? ¿A qué le damos más prioridad? ¿A las cosas del mundo? ¿O verdaderamente buscamos las cosas de Dios? Creo que la gente que está a nuestro alrededor muestra que le da más prioridad a las cosas del mundo. Pero nosotros como cristianos podemos realmente reconocer esa humanidad, en nuestra humanidad, el gran sacrificio que Cristo hizo a través de la cruz. El apóstol Pablo nos exhorta a ser aquellos verdaderos seguidores de Cristo Jesús, dejándolo plasmado en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 5 al 8, que nos dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Nosotros realmente en otras ocasiones les he preguntado: ¿qué podemos nosotros ofrecer a Dios? Realmente es eso, un corazón dispuesto, nuestra obediencia, realmente nuestra propia voluntad es lo que podemos ofrecerle a Dios y agradarle con esto, con obedecerle, hacer su santa y buena y agradable voluntad. Yo creo que este día recordamos con mucho agradecimiento ese gran amor que Dios tuvo para con nosotros, como está plasmado en la Biblia, en Juan 3:16, y que muchos conocen esa lectura: que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo sabía realmente a qué venía. Jesús sabía el propósito que tenía aquí en la tierra. Él lo sabía. Realmente Jesús no vino a la tierra sin saber qué pasaría. Él conocía todo y aún decidió morir por nosotros, por ti, por mí y por el mundo entero, como lo acaba de decir la lectura. Dios no hizo acepción de personas, no dijo: nada más por ellos voy a dar mi vida, no. En general, por toda la humanidad, por toda su creación aquí en el mundo. Es momento, yo creo, de reflexionar. La pregunta que yo les quiero hacer: ¿solamente recordamos en este día ese sacrificio? A título personal, déjenme decirle que no es así. Como cristianos nos levantamos día a día pensando en la salvación y en la gracia que Dios nos otorgó a través de su Hijo Jesucristo. Nos levantamos con un corazón agradecido, dándole gracias porque tenemos esa vida y sabemos realmente que es gracias a Él. Si hoy estamos viviendo esta condición en el mundo entero y en nuestro país sobre esta pandemia, también tenemos esa
esa confianza de que Dios nos está protegiendo. Pero también es necesario no abusar de esa gracia, sino realmente considerar y hacer la voluntad de Dios en obediencia. Y hoy, como obediencia a nuestras autoridades, por eso es que transmitimos a través de esto. Aunque yo creo que muchos extrañamos el congregarnos y vernos como hermanos aquí en este lugar. Sin embargo, por obediencia a nuestras autoridades y a Dios, estamos haciendo esto. Hoy, hermanos, es una gran bendición el estar participando aquí en este acontecimiento del gran sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Realmente vivamos siempre honrando el amor inigualable de Dios. Debemos de honrarle día con día, momento a momento. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. Ahora sí vamos a dar inicio, donde el Hijo del Hombre era entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos le condenarían a muerte y lo entregarían a los gentiles para que se burlaran de él, le azotaran, le crucificaran. Pero también sabemos que a través de esto Dios tenía un propósito y venció realmente. La muerte venció, salió victorioso. Hoy no sabemos por qué está pasando esa situación, por qué la estamos viviendo, solamente Dios sabe. Pero nosotros debemos seguir confiando en que Dios tiene un propósito. Yo quiero que me acompañen, hermanos. Vamos a dar inicio con la primera palabra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y vamos al Evangelio según Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 32 al 34. Dice así la lectura. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hoy quiero que me acompañen y que reflexionemos sobre estas palabras, porque realmente a nuestro entender, pues yo no las comprendía cuando aún no recibía a Cristo en mi corazón. Yo decía que esto no podría ser posible, porque en el corazón del ser humano existe mucha maldad y es difícil perdonar a mí, más cuando te están haciendo algo. Regularmente nosotros como seres humanos y con nuestra naturaleza caída siempre buscamos el vengarnos. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón y recibí esa promesa que el Espíritu Santo habitaría en mí, entendí aquellas palabras que Cristo Jesús les hacía a sus discípulos. Ahorita hay muchas cosas que ustedes no entienden, pero cuando yo me vaya y venga el Espíritu de Dios, entenderán muchas cosas. En verdad, hermanos, que cuando el Espíritu vino a mí, entendí y comprendí muchas cosas. Y quizá muchos se pregunten lo mismo: ¿por qué Jesús dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen en la cruz? Cuando aquellos soldados estaban apostando por su vestimenta. Esto está registrado en el Evangelio según Juan, capítulo 19. Y cuando uno de los criminales que se encontraba al lado de Jesús en la cruz, igual le insultaba y se burlaba de él. Eso también está registrado en Mateo 27. Y cuando los líderes religiosos también se burlaban y blasfemaban contra él, contra el Dios verdadero.
Y cuando ellos mismos decían que su sangre, si cuando Pilato les decía que él no encontraba ninguna maldad en ellos y su sangre de un inocente iba a ser derramada, ellos dijeron que la sangre de ese inocente sea sobre nosotros. Qué difícil. Y cuando la muchedumbre le blasfemaba y le gritaba que lo crucificaran, ¿verdad? ¿Por qué en ese momento, a pesar en su agonía, el Señor Jesucristo oraba en ese momento y pedía perdón por el Padre? Entendí y comprendí que Jesús, en medio de todo esto, siguió orando y buscando de Dios, orando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, cumpliendo aquella profecía que a través del profeta Isaías, en el capítulo 53, 12, lo había mencionado. Jesús seguía orando y poniendo en práctica aquel principio que había enseñado en el Sermón del Monte, cuando decía: habéis oído que se dijo, amad a vuestro prójimo y odiad a vuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esto también lo registra el Evangelio según Mateo, en capítulo 5. Nos estaba dando una gran enseñanza. Dios predicó siempre con el ejemplo. Cristo Jesús, siendo hombre y verdaderamente Dios, predicaba con su ejemplo. No decía como los fariseos, que decían pero no hacían, a tal grado que Jesucristo mismo les decía: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Jesús predicaba con el ejemplo y estaba orando por sus enemigos, pidiendo, intercediendo ante el Padre para que fueran perdonados. Y Jesús sigue intercediendo y orando en estos momentos por cada uno de nosotros. ¿Cómo no levantarse día a día con un corazón agradecido por ese amor tan incondicional, por ese amor tan grande que solamente Él puede mostrar? Vamos a reflexionar en esta palabra, hermanos, y hoy doy paso a mi hermano Guillermo. Dios les bendiga. Continuamos con esto y recordando que a través de las Escrituras podemos encontrar infinidad de palabras dadas a su pueblo, palabras dadas a sus hijos, palabras de aliento, de consolación, palabras de ánimo, palabras de exhortación. Y para eso vamos igual ahí vamos a San Lucas, el Evangelio según San Lucas, y vamos a ir un poquito adelante, vamos a ir al capítulo 23. Vamos a leer el versículo 43, y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la segunda palabra que registramos cuando Jesucristo está en la cruz, colgado en un madero, crucificado al lado de dos ladrones. Pero también encontramos palabras de salvación. Y esta segunda palabra se refiere a eso, una palabra de salvación. Esa palabra que tú puedes recibir a través de Jesucristo, a través de entregar tu vida a Él, de reconocerle como tu Señor y Salvador. Y vamos a leer unos versículos antes, desde el versículo ahí mismo en el capítulo 23, versículos 39, y dice así la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y podemos ver esta escena, hermanos, cómo Jesús está en medio de dos malhechores. Jesús vivió en esta vida terrenal al lado de pecadores, al lado de gente malvada,
pero también vivió al lado de gente que se arrepintió de sus actos, de su mal camino, de su vieja forma de vivir. Y ahí es donde esta palabra, segunda palabra, donde es una palabra de salvación. Recordemos también que esos dos malhechores, que seguramente habían cometido crímenes muy graves para haber sido condenados de esa misma forma, de esa misma muerte. Uno de ellos injuraba, lo insultaba, lo ofendía, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Este malhechor sabía quién era Jesús. Cuando él le dice, si tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. En este malhechor no había palabras de arrepentimiento en ocasiones. Nos comportamos como este personaje. Vivimos en pecado, en desorden, y por eso al lado de estos dos malhechores Jesús traía palabras de salvación. Pero si vemos el otro malhechor, reconoció su pecado, lo reconoció como Salvador, y así muchos de nosotros en nuestro viejo hombre vivíamos en pecado, pero cuando venimos al arrepentimiento le pedimos a Cristo por nuestra salvación. En este hombre le hizo una petición, estando en agonía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no recibió de Jesús un rechazo. Jesús no le preguntó, ¿a quién sigues? No le cuestionó por su forma de vivir, por su forma de ser. Jesús conoció su corazón con un arrepentimiento verdadero. Por esta razón, Jesucristo hoy en día, no estamos tan lejos de estos dos personajes. A veces injuramos, a veces ofendemos a Dios con nuestros actos, a veces con nuestra forma en que nos comportamos con los vecinos, en el trabajo, con malas palabras. Así estamos actuando como ese malhechor. Estamos injurando, estamos ofendiendo a Dios. Pero también está el otro malhechor, que en su agonía, en sus últimos momentos, él puso toda su fe en Jesús. Y él injuraba y él le decía, acuérdate de mí. Y así debemos de ser, hermanos. Nosotros debemos de poner toda nuestra fe en Jesucristo, porque Él es el único que nos puede dar la salvación a través de su palabra. Ese hombre no recibió de Jesús, como les digo, insultos. No tuvo tiempo para bautizarse. No asistió a cursos, no asistió a escuelas para poder reconocer su pecado y poder clamar a Jesús por su salvación. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios les bendiga. Mis hermanos, Dios les bendiga. Siguiendo la secuencia de las 7 palabras que Jesús dice en la cruz, vamos a ver la tercera palabra, y esa la encontramos en el libro lo encontramos en Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Doy lectura. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo a su discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es una escena, si se la pueden imaginar, mis hermanos, es una escena un poco difícil. Las hermanas, amigas que nos están viendo, se pueden imaginar esa escena, ellas como madre, ver a su hijo en la cruz. Seguramente en ese momento, este momento fue muy dramático, muy doloroso para muchos, para el mismo Jesús. Muy injusto estaba el Señor siendo crucificado. Él sabía que la hora había llegado. Seguramente sintiendo dolor físico, dolor espiritual,
dolor moral, pero resucitaría y sería glorificado. Nosotros vemos a María como una gran mujer, madre de Jesús, pero sabemos como cristianos que la gloria y la honra es para Jesús, el Hijo de Dios. La enseñanza que nos deja Jesús es que en ese momento era el consolador de todos los que buscaban, pero la hora tenía que partir. La ley de Cristo que llevamos las cargas de unos a otros, Dios tiene este cuidado. Dios instituyó a la familia desde el principio, lo podemos ver desde Adán y Eva, y tenemos hasta hoy. Sin embargo, Jesús tuvo un momento de calma. Imagínense esa etapa, Jesús siendo crucificado, sufriendo, tiene dolor, y Jesús tuvo un momento de calma y pensar de todo lo que estaba pasando y pensar en los demás antes que él mismo. Entonces imagínense, mis hermanos, esa parte donde Jesús deja al lado el dolor, deja al lado pues ver a su madre y toma un momento de calma el mismo Jesús, y sin embargo Jesús estaba en ese momento de calma. A pesar de todo eso, él estaba pensando en los demás, pero también él mismo, y ahora se dirige a su madre y a su discípulo amado y le dice estas palabras, que es la tercera palabra: mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo a su discípulo: he aquí a tu madre. Pero Jesús la vio y aseguró que supiera de su amor. Esa parte es importante, ver cómo Jesús en la cruz se preocupa mucho por su madre, y ante esto ve a Juan, era uno de sus discípulos más allegados, era el que era más cercano a él, y le tiene la confianza de decirle esas palabras. Lo vemos como se dirige a María también, su mujer. Vemos que se dirigió con título de respeto. María, su madre, le dice mujer. Vemos cómo él, como hijo, le habla con respeto a su mamá, a su madre. No habla de sí mismo, pienso que se refería a Juan, luego de que dice: Juan, ahí tienes a tu madre. Al pronunciar estas frases que consiguió Jesús, estableció una relación entre Juan y María al momento de decirle, entregarle a Juan a su mamá, y a Juan y Jesús a su madre, a Juan. Estableció una nueva relación entre ellos. Yo creo que aquí Dios le dio esa confianza a su madre para que pudieran tener esa comunión ambas partes. La enseñanza que nos da Jesús sobre la familia: Dios instituye a la familia. Jesús nos enseña que nuestros sufrimientos, por muy grandes que sean, mis hermanos, difíciles, imposibles, nunca deben impedirnos cuidar de nuestras responsabilidades que tenemos con nuestras familias. Aquí vemos un ejemplo muy claro, que Dios, siendo crucificado, él siempre vio por su madre, vio que quedara con el cuidado en este caso de Juan el Bautista. Entonces es una enseñanza que nosotros como hijos de Dios y testimonio para los demás tenemos que tener ese cuidado, mis hermanos, con las responsabilidades que Dios nos ha dejado. En este caso, a lo mejor nosotros como padre de familia, nuestras esposas, nuestros hijos, a lo mejor hermanas jóvenes con sus padres, hijos. Ustedes a lo mejor podemos tener hermanos que nos están viendo, jóvenes, y también ellos tienen mucha responsabilidad por cuidar de sus padres. Recordemos esa escena cuando uno es pequeño. Recuerdo mucha escena esa cuando uno es pequeño y el padre lleva a los hijos, los cambia, los carga, y a través del tiempo el hijo intercambia los papeles, el hijo ve por el papá, el hijo lo atiende, el hijo le tiende la mano. Entonces es una enseñanza que nos deja Jesús en la tercera palabra, que es, yo le llamo, como la tercera palabra habla hacia la familia, el ver por la familia, el estar al tanto de la familia, mis hermanos. También podemos ver en el Antiguo Testamento cómo termina el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina diciendo: Él hará volver el corazón a los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y también de la misma parte, el Nuevo Testamento
empieza igual Juan el Bautista hablando de la misma situación. Entonces vemos aquí cómo Dios se preocupa mucho por la familia, y los invito, mis hermanos, que, y más ahorita que estamos viendo esa situación que está pasando con la pandemia, porque es una pandemia ya mundial, vemos hoy en día aislados, familias encerradas. Yo creo que Dios, por algo pasan las cosas, no es coincidencia. Yo he visto hoy en día familias más unidas, más integradas. Imagínense, ya llevamos 2 semanas, muchos llevan 2 semanas encerrados con sus padres, con sus hijos. Dios algo quiere enseñarnos en esta parte, hermanos. Yo creo que es un momento no habíamos pasado, creo que muchos de nosotros no habíamos pasado tanto tiempo encerrados, y seguramente van a pasar más semanas estando así en esta situación, pero es momento de atender a nuestras familias, a preocuparnos por ellas, mis hermanos. Y también, ya para terminar, nuevamente les comento, hoy el Señor nos llama a ver por aquellas personas que tenemos a nuestro cuidado, que hemos a un lado, ya sea un padre, a un hijo, a nuestra esposa, a un vecino, a un hermano en Cristo, la misma iglesia. Sabemos que hay mucha necesidad. Hoy mismo estamos pasando por la necesidad que les comentaba de la pandemia que tenemos, hermanos. No hay mejor herencia que podamos dejar a nuestros hijos que buscar de Dios, llevar el evangelio de salvación a aquellas personas que aún no los conocen. Amigo, tú que nos estás viendo, te invito a que busques, que experimentes esa parte que es el conocer a Dios, y que entra a tu vida, mi hermano, amigo que nos escuchas. Y bueno, esta parte es la tercera palabra. Yo le llamo la parte que va enfocada a la familia y el cuidar de ellas, mis hermanos. Dios les bendiga, y le dejo el lugar a mi hermano Marco. Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. A mí me toca la cuarta palabra. Los invito a que escudriñen en el Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y si ya lo tienen en sus Biblias, hermanos, le voy a dar lectura. Dice así, Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, hermanos, proféticamente tenían que ser mencionadas por el Mesías, por el Salvador del mundo. Si nos referimos al Salmo 22.1, estas palabras escritas por David, inspirado por el Espíritu Santo, menciona: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este mismo Salmo, en sus versos 16 y 18, habla también de hechos proféticos que se tenían que cumplir. Mencionaba ahí en el 16 que las manos y los pies de Jesús serían horadados, y que su ropa sería echada a suertes por los soldados romanos. Pero además de esta parte profética que era necesario que se cumpliera, también era necesario que el Señor Jesucristo padeciera, sufriera. Pero aquí la gran diferencia es que Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Esto nos indica, quiere decir que Él, a pesar de ser Dios, en su parte humana, sufrió todo el padecimiento, toda la agonía que sufrió durante la cruz. No fue mitigado o no fue minimizado. Él, como cualquier ser humano, padeció y sufrió esa parte. Y como lo mencioné, tanto Él es Dios como también hombre. Filipenses 2, del 6 al 7, nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero ahora veamos,
Él pudo soportar el peso de los pecados del mundo por varias horas. Y de hecho podemos pensar que el Señor Jesús tuvo una vida sin problemas, cosa que no es verdad. Como cualquier cristiano verdadero, cualquier cristiano sano, tenemos persecución, tenemos batallas en el mundo, hermanos. Pero la diferencia estriba en lo siguiente: el Señor Jesús tenía comunión con el Padre. Eso era su fortaleza, la comunión que Él tenía con Dios Padre. Y esto era lo que le sostenía en todo momento. Yo no me imagino el peso tan grande que llevó nuestro Señor. Toda la ira de Dios acumulada durante siglos y siglos, ahora descargada en un cuerpo humano. Es por ello que, aunque no lo dice la Escritura explícitamente, debe haber sido algo muy doloroso para Él, haber sido desamparado, aunque fuera por un solo momento. Era necesario que él sufriera esa separación, fuera por minutos, horas, unos momentos, no lo sabemos, no es específica la Escritura. ¿Pero por qué? Dios es un Dios santo y no tiene comunión con las tinieblas. Él simplemente no puede ser, no tiene comunión con el pecado. En Deuteronomio 21, versículos 22 al 23, menciona que toda aquella persona que fuera colgada del madero era maldita. Dice, los voy a leer: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La Biblia describe al Señor Jesús como un varón de dolores, y como ya lo mencioné, él cargó con todos los pecados y la ira de Dios durante varias horas. Dice Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él era el único ser humano que había vivido acorde a los estándares de Dios para hacer el sacrificio único y perfecto. Antes de esto, dentro de los mandamientos de la ley mosaica, los pecados del pueblo eran perdonados cuando el sumo sacerdote, por imposición de manos, transfería el pecado al animal, imponiendo sus manos sobre la cabeza. Este animal tenía que ser un cordero, un macho cabrío, sin defecto, sin mancha. Y esa sangre derramada era la que servía para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Jesucristo es el único y suficiente sacrificio. Incluso el Señor Jesús, él mismo defendió dentro de la defensa de su ministerio, él indicó a los judíos que lo acusaban que él no tenía tacha. En Juan 8:46 encontramos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dijo Jesucristo a los judíos que lo acusaban cuando visitaba el templo. Él es el único digno de haber muerto en la cruz por los pecados. Es el único ser humano que cumplía esas condiciones. Ahora, volviendo a nuestro verso base, la palabra en griego que se traduce como desamparaste en nuestras Biblias, en el original griego es muy expresiva. Se compone de dos prefijos. El primer prefijo es dentro
y otro es abajo, y el verbo dejaste. Y como tal es bastante expresiva cuando la transliteramos. Dice así: dejaste atrás, hacia abajo, en. Está en un tiempo que indica que la acción ya pasó y que la acción fue hecha por única vez. Es decir, Jesús es el único y suficiente Salvador, un único sacrificio, ahora y para siempre. La transliteración de la frase Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, que tenemos en nuestras Biblias, sería así: Dios de mí, ¿por qué a mí dejaste atrás, hacia abajo, en? Dejaste atrás, es decir, dejaste abandonado. Esto es lo que yo capto de esta palabra. Hacia abajo, recordemos que el reino de Jesús no estaba aquí en la tierra. Él mismo lo dijo: mi reino no es de este mundo, él viene del cielo. El Señor Jesús tuvo que sufrir el abandono del Padre, como ningún ser humano lo experimentó ni lo experimentará jamás. Pero ahora nosotros como cristianos estamos viviendo tiempos en este momento difíciles. Ya algunos de mis hermanos lo han externado, pero aquí tenemos la hermosa promesa que Dios a nosotros nunca nos desamparará mientras seamos fieles a Él, mientras llevemos vidas de santidad y nos esforcemos en ello. Dice Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. La buena noticia, mis hermanos, para todos los que han recibido al Señor Jesús en su corazón, esta es la buena noticia, que jamás tendremos ese desamparo. El Señor Jesús ha pagado el precio del castigo que nosotros merecíamos por una sola vez y para siempre. Ánimo y sigamos adelante. Doy paso a mi hermano Emanuel. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. A mí me tocó una palabra que la vamos a encontrar en el Evangelio según Juan, capítulo 19. Versículo 28. Nos dice aquí la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Bueno, pues, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado sed? ¿Cuántos de nosotros hemos estado sedientos? En algún momento hemos estado sedientos. Recordemos que en este momento Jesús había pasado varias horas sin tomar una gota de agua, había recibido un maltrato, había estado cargando la cruz, y aún así todavía estaba colgado en la cruz. Entonces, este dolor esta expresión que hizo Jesús en ese momento fue una expresión de un dolor extremo. ¿Cuántos de nosotros soportaríamos todo lo que sufrió Jesús y aún así pues estar colgado en la cruz y aguantar todo, soportar todo? Y más impresionante, ¿cuántos de nosotros daríamos la vida por otra persona, ¿no? Esta palabra, tengo sed, me gustaría separarla en 3 puntos. Uno es, como lo comentó mi hermano Marcos, su humanidad, la humanidad de Jesús. Recordemos que Jesús tenía su parte 100% divina y 100% humana. Jesús, como tuvo un cuerpo real y participó de las necesidades que tenemos todos: nacer, crecimos, tenemos sed, tenemos hambre, tenemos dolor y vamos en algún momento a morir, ¿no? Asimismo, en algunos pasajes de la Biblia nos comenta que tuvo algunas otras necesidades. Por ejemplo, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, menciona que tuvo hambre.
Entonces nuestro Señor Jesús era perfecto y era un hombre, pero que nunca pecó. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 7:26, que nos dice: por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, pero asimismo él compartió las debilidades de una naturaleza, aunque él era 100% puro, él compartió las necesidades de una naturaleza humana al expresar esta necesidad física. El segundo punto que me gustaría revisar es el Hijo de Dios que fue obediente hasta la muerte. Siendo él 100% divino, pudo haber quitado todo esto, pudo haber cortado, bajarse de la cruz, no permitir que los soldados lo lastimaran, que sufriera ese maltrato. Pero en su paso por la tierra, Jesús siempre estuvo cumpliendo la Escritura. Al hacer esta exclamación, a pesar del dolor que sentía, era necesario que se cumplieran las Escrituras. Esto lo podemos ver en Salmo 69:21, que nos comenta: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en Juan 4:34 lo confirma. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo más importante en la vida de un cristiano es conocer la voluntad de Dios y seguirla a pie. Debemos ser obedientes. De esta forma, Jesús recibió las instrucciones del Padre a través de las Escrituras. Nosotros de esa misma forma debemos de leer su palabra y recibir las instrucciones que tiene Dios para nosotros. Meditar en ella y buscar lo que Dios dice. Como tercer punto, me gustaría revisar el tema de que Jesús fue salvador de nuestros pecados. En muchas partes de la Biblia podemos igual observar que Jesús era la fuente de vida. Lo comentó con la mujer samaritana, en Juan 7:37, nos comenta: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La sed que sufrió Jesús en esa cruz fue para que nosotros no sintiéramos esa sed. Él murió por nuestros pecados. Él, siendo humano, murió por cada uno por nuestros pecados, por nuestras necesidades. Asimismo, Jesús sufrió el castigo por nuestra salvación para traernos paz. Esto lo vemos en Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último punto, me gustaría leer, ya lo habían leído unos versículos, pero me gustaría leer Filipenses 2:5-11. Nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, hermanos, y dejo paso al hermano Luis Tobar. Gracias, hermano. Acompáñame, por favor, al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Le voy a dar lectura, hermano. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a analizar un poco la sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Hijo de Dios que se hizo hombre para traernos salvación. Dice Isaías 53: desechado entre los hombres, varón de dolores. Sus enemigos fueron más que sus amigos.
Y los pocos amigos que tuvo, hermanos, algunos de ellos le abandonaron cuando se encontraba orando en el Getsemaní. Dice también la palabra del Señor que le vistieron de púrpura, hermanos, para burlarse de él. Después le desnudaron para avergonzarle. Todo esto estaba pasando en nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz. Podemos ver también en las Escrituras que en el libro de Juan, unos capítulos anteriores, cuando Jesús ora por sus discípulos, le dice al Padre: he terminado lo que tú me mandaste hacer. Pero aún faltaba todavía lo más difícil, hermano. Aún faltaba lo más difícil, que vemos que en la cruz Él ora en el Getsemaní y pide que esta copa pase de Él. Sin embargo, Él expresa que sea tu voluntad y no la mía. Un hombre, hermanos, que fue declarado inocente y sin embargo fue entregado a las autoridades. Un hombre, hermano, que es clavado en el madero siendo un hombre justo, siendo un hombre inocente. Y cuando su corazón está quebrantado y ya sus miembros están dislocados, y cuando ha pasado por esto de la sed, y cuando ha sentido ya el abandono de su Padre, Él exclama: consumado es. Todo está terminado. Todo está acabado. Terminé, Señor, con lo que tú me enviaste a hacer. El Señor siguió adelante, determinado a cumplir con el plan de salvación, hermano, por ti y por mí. Consumado es, hermanos, es una sola palabra en el griego, y es tetelestai. Era una palabra usada, hermanos, en la antigüedad de varias maneras. Vamos a mencionar dos maneras, dos modos en los que era mencionada esa palabra en la antigüedad. Tetelestai. Era una palabra, hermanos, usada por un siervo cuando volvía a su amo después de haber terminado una tarea. Con esta palabra, el esclavo decía: el trabajo está acabado. Terminé el trabajo, aquí te lo entrego, ya está todo terminado. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz: consumado es, tetelestai. El trabajo, lo que tú me enviaste a hacer, está terminado. Todas y cada una de las profecías habladas en el Antiguo Testamento, mencionadas por los profetas, acerca de su muerte, acerca de su vida, habían sido cumplidas. Todas y cada una de las profecías fueron cumplidas tal cual. La segunda acepción que hacemos de esta palabra tetelestai era un término usado también en la vida comercial griega. Se realizaba, cuando se realizaba el pago completo y final de una deuda, se decía tetelestai. Si yo tenía una deuda y muchas veces cuando era pagada esa deuda, se decía tetelestai, está pagada la deuda. Si lo que ahora, si tú pagas una deuda, si tú compras algo, algún producto, haces una compra o algo, te ponen tu sello recibido, pagado. Ya está pagado, ya no debes nada, ya te pertenece. Así esto también fue dicho por nuestro Señor Jesucristo: consumado es, está pagada la deuda. Ya pagué por cada uno de los hombres de la humanidad, de esta humanidad. Estoy pagando por cada uno de ellos. Ya no debe nada, ya no debemos nada, hermanos. Debemos de tener eso siempre bien presente. Cristo Jesús vino a morir por nosotros, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros injustos, mereciendo nosotros el castigo. Cristo se ofreció a sí mismo para salvación de cada uno de nosotros. Ya estaba terminado, ya no había nada más que añadir, ya no había nada más que añadir a esta obra. El hombre pecador, destinado a morir, por fin podía obtener la salvación por la sangre derramada por Jesús. Ya no es necesario, hermanos, hacer sacrificios. Lo que es necesario, hermanos, es obedecer. Dice también en Juan, en los capítulos anteriores, dice que no hay mayor amor que el que uno dé la vida por sus amigos. Y dice: ustedes son mis amigos porque me obedecen. Es necesario obedecerle al Señor. Ya no es necesario, hermanos, venir de rodillas
Ya no es necesario, hermanos, hacer ningún sacrificio, ya no es necesario, hermanos, colgar nada en nuestras paredes esperando que la benevolencia de Dios. Ya no, hermanos. Ahora fue consumado todo. Cuando Cristo muere, hermano, dice que el velo se rasga de arriba a abajo, el velo del templo. Ahora nosotros tenemos entrada directa a Dios. Ya no necesitamos ir con nadie para pedirle que ore por nosotros. No necesitamos ir con nadie para pedirle que nos perdone nuestros pecados. No, hermanos. Podemos entrar directamente a la presencia de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. Y quiero dar paso a mi hermano Gibran para que dé continuación a este programa. Bien, hermanos, pues vamos a concluir con esta última palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Para eso vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46, dice lo siguiente: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La muerte del Maestro fue una muerte real. La muerte de Jesús no fue un mito, no fue algo que, como se han hecho teorías por ahí que dicen que él fue un muy buen actor que simplemente pues actuó su muerte y pues lo bajaron según muerto y pues lo enterraron y resucitó. Esto no fue así, hermanos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue una ilusión, sino que Él verdaderamente murió. Aquí, como lo acaba de leer mi hermano Luis, después de haber dicho que era todo consumado, que todo había sido hecho, dice: inclinó el rostro y entregó el espíritu. Aquí vemos una característica de Jesús que muchos no creen que Él era Dios. Él era 100% hombre y era 100% Dios. La divinidad, dice su palabra, que estaba completa en Él. La divinidad estaba enteramente en Él. Él era Dios también. Nadie, absolutamente nadie, tenemos la capacidad de poder decir, pues bueno, yo pues entrego el espíritu, yo ahorita me muero y yo pues cuando quiera lo regreso. No, ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. La única persona que pudo haber hecho eso y logró hacerlo fue Jesús. Entregó el espíritu, no fue que su Padre lo tomó, no, Él mismo lo entregó. Esto nos muestra que Jesucristo era Dios, que toda la divinidad estaba en Él, que Él tenía la potestad de hacer eso porque era Dios. Pero de igual forma Él era 100% hombre. Era necesario que lo fuera, era necesario este sustituto, era necesario que fuera 100% hombre para padecer todo esto. Mis hermanos han hablado que pues él vivió, él supo lo que fue padecer en esta carne, las necesidades que teníamos en esta carne, sin pecado, lo dice su palabra, y lo han comentado mis hermanos. Él supo qué era lo que era padecer hambre, lo que era padecer sed, lo que era no tener algo propio. Él supo padecer todo eso, supo qué era padecer todo eso, lo que nosotros, él supo padecer nuestra condición, lo que nosotros vivimos. No podemos decir que él, siendo Dios en esa parte, no vivió nada de eso. Él lo vivió y él supo nuestra condición. Tuvo que probar todo lo que nosotros vivíamos para poder ser ese cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Él fue el único que ha vivido sin pecado, para cumplir todo lo que había planeado Dios para la humanidad en su gran amor. Esta palabra que Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos muestra varias cosas. Nos muestra que Él no tenía miedo a la muerte, cosa que se aplica muchísimo actual a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Muchos tienen temor, muchos tienen miedo a lo que ha de ser del futuro, miedo a las circunstancias de enfermedad,
miedo a las circunstancias de qué va a pasar, la economía, los trabajos, tienen miedo y tienen temor, tienen miedo a la muerte. Sin embargo, Jesús nos enseña aquí en esto que Él no temía, Él no temía a la muerte, Él sin duda sufrió, sin duda padeció, pero Él se encomienda a su Padre, Él acude al Padre. Esto nos deja ver una segunda cosa, que Él en confianza se acerca a su Padre. Siempre, durante toda su vida, Él buscaba a su Padre, y esto nos enseña también la comunión que debemos de tener con nuestro Dios, que tenemos que tener con el Padre. Jesús a los 12 años va al templo, pues se le pierde por ahí a José y a María, y entonces ellos van al templo y lo encuentran ahí. La respuesta que Jesús les da a sus padres es: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Constantemente las oraciones, cuando Él se apartaba solo, iba a su Padre, oraba a su Padre. Constantemente también Él en el Sermón del Monte, cuando Él oraba a Dios, se dirigía a su Padre, constantemente repetía y les enseñaba a los que predicaba, les enseñaba que la comunión estrecha con el Padre era necesaria. Y en la vida de un cristiano nuestro mayor ejemplo es Cristo, nuestro mayor ejemplo es Jesús, cómo vivió en esta tierra, cómo vivió en este mundo. Él nos mostró que a pesar de todo lo que Él padecía como ser humano, como humano que Él también fue, nos enseña cómo tenía que ser esa vida y cómo desea que sea nuestra vida aquí, sin temor a la muerte. Pablo, podemos ver este ejemplo de Cristo. Pablo decía: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Quién podemos decir eso? Pablo decía esto porque él no tenía temor a la muerte. Él tenía una comunión con el Padre, con Dios. Y esto en cada cristiano debe de haber. Jesús nos enseñó que estando en constante comunión con el Padre no había nada que temer, ni a la misma muerte. Dice en primera a los Corintios, Pablo a la iglesia de Corinto dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio la victoria a nosotros, nos compartió de esa victoria, de Él derrotando a la muerte en la cruz del Calvario, nos compartió de esa victoria. Y es sorbida la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice, y Dios sean dadas gracias a Dios porque nos ha dado de esa victoria, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hubiéramos podido hacer, no, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta última expresión que dice el maestro se cumple también proféticamente en lo que dice el Salmo 31:5. Dice lo siguiente: en tu mano encomiendo tu espíritu. En Mateo 26:45 dice: entonces vino a sus discípulos Jesús y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús pasó sus últimas horas en manos de pecadores. Dios, su Padre, le entregó a la merced de estas personas que le hirieron, que le laceraron sus espaldas, que le crucificaron, que clavaron esos clavos en sus manos. Fue entregado en manos de hombres y pasó sus últimas horas en manos de hombres. Ahora todo había concluido, todo había sido cumplido. No había nada, absolutamente nada que se le pudiera agregar a la obra de Cristo. Todo había sido cumplido ya. Entonces, ahora Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él entrega su espíritu a su Padre. Él sabía en quién confiaba, Él sabía en quién estaba ahora su espíritu, en quién estuvo su vida. Él murió victoriosamente. Él había concluido la obra que su Padre le había encomendado. La muerte, cuando a veces se habla de todo esto, la muerte, hablar de muerte pues no agrada, y en la muerte uno se pone triste, pues Cristo murió. No, la realidad es que no nos alegra que haya en un sentido de, pues qué bueno que murió, no, o sea, nos alegra porque eso nos hizo a nosotros libres, eso nos dio victoria juntamente con Él. Por su muerte ahora nosotros somos salvos. La muerte no significa derrota, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no significó una derrota.
no significó a un Satanás, a un diablo gritando que él ganó, murió Cristo en la cruz, él ganó. No, la muerte de Jesucristo era la condena de Satanás. La muerte de Jesucristo, como lo vimos el día de ayer, era la palabra profética que se dio en el Edén, que le iba a causar un golpe en la cabeza, una muerte para vencer a la muerte, perdón, hermanos. Eso significaba victoria. Cuando Cristo murió, Jesús murió, perdón, sucedieron muchos milagros, tumbas fueron abiertas y se levantaron personas creyentes en Jesús, en Dios, que fueron restaurados a la vida, un milagro maravilloso, un milagro más extraordinario. El velo se rompió en dos, se dividió, se partió eso que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y ahora Cristo a través de su muerte nos abría paso para poder tener comunión con Él directa. Gracias a Dios por ello. Ahora podemos acercarnos, no como los judíos tenían solamente una oportunidad y ni siquiera ellos tenían ese acceso directo una vez al año para perdón de sus pecados. Ahora nosotros podemos acercarnos libremente al trono de la gracia, dice su palabra. Se rasgó el velo en dos. Él nos daba la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a concluir, hermanos, este tiempo. Les pido vayan a sus Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo 2. La carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13. Vamos a leer al 15. Y vamos a concluir en este momento. Y dice así, sígalo con su vista, léalo ahí con su familia. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Su muerte no significaba derrota, significaba una victoria, incluyéndonos a nosotros en ese plan maravilloso. Aun cuando no estábamos incluidos, cuando ni siquiera nosotros pintábamos para poder ser salvos, Él nos incluyó en ese plan maravilloso de salvación. Y dice aquí, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. El acta, teníamos una hoja llena de cosas que eran contra nosotros, y aquellos que no estábamos incluidos en eso merecíamos la muerte, pero Él dice, anulando, la clavó en la cruz del Calvario y nos dio salvación. No dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ninguno de estos versículos nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado, lo que se tenía que pagar era la muerte. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, esa dádiva, ese regalo, de esa gracia, ese don perfecto de Dios que envió a su Hijo en amor por cada uno de nosotros, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna, no en lo que nosotros podamos hacer, no en nuestras obras, no en que yo soy bueno, yo no digo cosas malas, yo no trato mal a mi esposa, a mi familia, no, nada de eso nos puede hacer salvos. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a concluir, hermanos, no podemos perder la oportunidad de saber que si hay alguien que quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón, no podemos perder esa oportunidad de que la paga del pecado era la muerte, pero que ahora reconozca, yo soy pecador y necesito esa salvación que Dios, enviando a su Hijo Jesucristo al mundo, me ofrece. Es un regalo, su gracia es un regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice su palabra. No por obras, no hay nada que tú puedas hacer para decir, yo soy salvo, yo soy muy bueno, yo no lastimo a nadie. No hay nada que tú puedas hacer para decir que lo mereces. No, es simplemente por gracia, es simplemente porque Cristo, porque Dios, enviando a su Hijo Jesucristo al morir en esa cruz, nos dio este maravilloso regalo. ¿Quién no acepta un regalo de esta índole? ¿Quién no acepta un regalo de esta forma? No lo aceptes solo por aceptarlo, sino porque tú crees
que todo esto que Cristo Jesús vino a hacer por ti es real y a través de esto Él te ofrece salvación y vida eterna. Si es así y tú quieres hacerlo, repite esta oración conmigo y vamos al terminar esta oración a hacer una oración final para esta predicación y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Inclinen su rostro y aquellos que deseen recibir a Cristo en su corazón, repita esta oración conmigo. Amado Padre, Dios, te doy gracias por este plan maravilloso que tú diseñaste para poder incluirme en esa salvación que no merecía y que no merezco por lo bueno que yo pueda hacer, que no merezco por obras, que no merezco porque yo crea que soy bueno simplemente, sino que reconozco, Padre, que todo es por ti. No hay nada que yo pueda hacer, pero lo hecho está por tu Hijo Jesucristo. Y ha sido consumado y ha sido completado por Él. Me reconozco falto, me reconozco que he fallado, que he pecado contra ti y me arrepiento por todas esas cosas que he hecho que no te agradan. Me arrepiento de mis maldades, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón, porque sé que solo la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado. Y te pido que entres a mi corazón, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador, pero también te recibo como mi Señor, que en obediencia a ti pueda seguirte, que en obediencia a ti pueda dejar todo aquello que no te agrada, dejar esa vida de pecado atrás y seguirte ahora a ti. Gracias por tu perdón, gracias por tu Hijo Jesucristo, no por lo que yo pueda hacer, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este tiempo que nos has permitido escuchar, recordar, Padre, lo que tú dijiste en la cruz del Calvario, tu dolor, recordar todo aquello, Señor, que tú hiciste por nosotros, nada más y nada menos por amor, Señor. Gracias, Señor, por incluirnos en este plan perfecto para salvarnos, Señor. No sabemos dónde estaríamos hoy si tú no nos hubieras alcanzado, Señor. No sabemos dónde estaríamos hoy si tú no nos hubieras perdonado, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque venció a la muerte en la cruz del Calvario y su muerte no significa pérdida, su muerte no significa dolor en el sentido de que todo se perdió. La muerte de tu Hijo Jesucristo significó victoria para cada uno de nosotros, porque no quedó muerto en una cruz, sino resucitó. Y Él vive y fue a preparar lugar para nosotros y está cerca y le esperamos. Ven, Señor Jesús, por tu iglesia, ven pronto por tu iglesia. Te necesitamos, Dios. Perdónanos si te hemos fallado. Ese libre acceso que nos has dado al trono de la gracia, al romper el velo en dos con tu muerte, que nos dio acceso al lugar santísimo, directo a ti, Señor, con esa confianza nos acercamos a ti a pedirte que nos perdones si te hemos fallado, si no hemos tenido comunión contigo, si nos hemos alejado de ti, si nos hemos olvidado de lo que tú has hecho por nosotros y nos creemos importantes con tal importancia de que creemos que estás obligado a darnos todo, Señor. Perdónanos, ayúdanos a acercarnos a ti, te necesitamos y clamamos a ti por perdón, clamamos a ti porque tu Espíritu Santo habite en nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo, Señor, para que podamos estar contigo, Señor, eternamente. Gracias, amado Dios, te alabamos y te adoramos y te damos gracias por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.